Buenas noches a todos los participantes de este webinar. Me presento, yo soy Angeli Garrido, bacterióloga egresada de la Universidad de Córdoba y pertenezco a WICSAS como coordinadora de asesorías y especialista de aplicaciones. El día de hoy los voy a estar acompañando en esta sesión, ¿cierto?, de webinar que trata sobre la importancia del control de calidad independiente en el laboratorio clínico. Como agenda de la sesión, vamos a tocar diferentes conceptos, ¿ciertos? Entre estos, ¿qué es un control de calidad? Los tipos de control de calidad, parámetros a tener en cuenta en la selección de mi control de calidad, ¿qué es un control de calidad independiente? ¿Por qué debo usar un control de calidad independiente? ¿Cuáles son las ventajas del uso del control de calidad independiente? La importancia del control de calidad independiente. Vamos a revisar también el numeral 7372 de la norma ISO 15789-2022, ¿sí? Que en este caso pues considera el uso de este control de calidad independiente. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto?, de cómo minimizar los errores clínicamente importantes en el laboratorio clínico con el uso del control de calidad independiente. Y al final vamos a mencionar algunos estándares de laboratorio, ¿cierto?, que en este caso referencian el uso del control de calidad independiente. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio al webinar. Entonces, tenemos, ¿cierto? Sabemos que cuando una prueba del laboratorio clínico, el entregable, ¿cierto?, es un análisis de resultados, ¿sí? Este resultado de un paciente puede ser cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Entonces, aquí citamos en el ejemplo, ¿cierto?, un cuadro, les traigo como un cuadro comparativo, ¿cierto?, donde luego de que una vez un sistema analítico es evaluado, una prueba es evaluada, los resultados de los pacientes pueden ser empleados para soportar el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento del paciente. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, nosotros como bacteriólogos, ¿cierto? Nosotros como laboratorio clínico tenemos un rol y un papel fundamental al momento, en este caso, de emitir estos resultados, ¿sí? Estos resultados del laboratorio clínico, ¿sí? Tenemos en este ejemplo, en la tabla, ¿cierto? Tenemos dos rangos listados. Tenemos un rango aceptable, ¿cierto?, para el nivel 1, que va de 3.7 a 4.3 milimoles sobre litro para potasio. Esta es una prueba de potasio. Y tenemos un rango aceptable para el nivel 2, que este va de 6.7 a 7.3 milimoles sobre litro, ¿sí? Como podemos ver, tenemos nuestra prueba de potasio, ¿cierto? Nuestro instrumento, niveles 1 y 2, y nuestras unidades de medida, ¿cierto?, que son milimoles sobre litro. Podemos ver que esta prueba es evaluada durante 7 días continuos, ¿cierto? En este caso, de noviembre 1 a noviembre 07. Y tenemos diferentes resultados de pacientes. Sabemos que el valor de referencia, ¿cierto?, de potasio va de 3.7 a 5.2 milimoles por litro. Aquí podemos evidenciar, ¿cierto?, que los días del 1 al 6 de noviembre tenemos un comportamiento dentro de lo normal, ¿sí? ¿Qué llamamos normal en este caso? ¿Sí? ¿Qué llamamos estable o distribución gaussiana? Que en este caso mis niveles de control de calidad, ¿cierto?, mis niveles de medición medieron dentro del rango esperado, ¿cierto?, dentro del rango conocido, ¿sí? Entonces vemos que los días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estuve dentro de los rangos. Sin embargo, yo observo que acá en el día 7, ¿cierto?, tenemos un nivel 1 con un valor de 3.4. ¿Sí? En mi día 7 yo llegué, pasé mis controles, nivel 1 3.4, nivel 2 6.5. Y estos fueron los resultados de mis pacientes. Entonces, aquí, ¿cierto?, el ejemplo, en este caso, es para hacer énfasis, ¿cierto?, hacer relevancia, en este caso, en el paso de mis controles de calidad. ¿Qué pudo haber pasado, cierto? Tal vez, en este caso, pues, no hice una calibración correcta, pasé mis niveles de control de calidad, ¿cierto? Tuve estos resultados, no me di cuenta, validé y tuve pacientes, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos acá un paciente con un resultado de 2.8, ¿sí? Como también tenemos pacientes, en este caso, con resultados un poco más altos para potasio. Puede que realmente estos no hayan sido ciertos resultados verdaderos del paciente. Y esto, ¿cierto?, de manera significativa va a impactar, ¿cierto?, de manera directa mi pronóstico, diagnóstico, ¿cierto?, y resultado de mi paciente. Por eso es muy importante, ¿cierto?, que nosotros como bacteriólogos en el laboratorio clínico aseguremos estos resultados con todos estos procesos como está el control de calidad, ¿sí? Entonces, seguido habiendo explicado este ejemplo, vamos a hablar lo que es un control de calidad. Entonces, ¿qué sabemos?
que el control de calidad, ¿cierto? Es un proceso estadístico usado para monitorear y evaluar el proceso analítico que producen los resultados de los pacientes. Mi control de calidad, ¿cierto? Estos controles de calidad son producidos por el análisis de los materiales de control de calidad en la misma manera que las muestras de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, mi control de calidad debe ser tratado tal cual como trata una muestra de un paciente. También tenemos como segundo ítem que los resultados de control de calidad son usados para evaluar si el instrumento está operando dentro de especificaciones predefinidas, infiriendo que los resultados de los pacientes son confiables. ¿Qué quiere decir? Retomando un poco el ejemplo que acabamos de ver, ¿cierto? En este caso tenemos rangos de pacientes o cada prueba tiene un valor, ¿cierto? Un valor esperado, un rango de referencia. Es importante, ¿cierto? Que yo tenga un control de calidad que me evalúe o me valore, en este caso, ese nivel de decisión clínica. Por ejemplo, acá, retomando el ejemplo anterior, ¿cierto? Tuvimos este paciente, tuvimos el nivel 1 con 3.4, ¿cierto? El nivel 1 en este caso es el que tiene mayor relevancia y mayor impacto, ¿cierto? En mi procesamiento, puesto que este nivel 1 es el que me asegura el nivel de decisión clínica del paciente. ¿Qué quiere decir? Que si mi nivel 1 no está bien, probablemente mis pacientes que deberían estar normales durante mi corrida del día tampoco van a estar bien, ¿sí? Entonces voy a impactar de cierta manera el diagnóstico de mis pacientes. Entonces esto es muy importante a tener en cuenta. También hay que aclarar, ¿cierto? Que no es igual control de calidad a calibrador, ¿cierto? Los calibradores y los controles no son lo mismo. Están diseñados para usarse con dos propósitos completamente diferentes. Un calibrador es un material o dispositivo médico in vitro, ¿cierto? Con características cuantitativas o cualitativas conocidas, como son concentración, actividad, intensidad y reactividad, ¿cierto? Este calibrador se utiliza para calibrar, ¿cierto? Valga la redundancia, graduar o ajustar un procedimiento de medición, ¿sí? A diferencia en este caso del control, que en este caso un control de calidad se utiliza para monitorear el desempeño de un análisis dentro de los límites deseados, ¿sí? Tengo mi control valorado, ¿cierto? Tengo mi inserto, yo espero en este caso mi desempeño dentro de esos límites deseados, ¿correcto? Bueno, aquí vamos a citar en este caso los tipos de control de calidad. En los tipos de control de calidad existen diferentes tipos, ¿cierto? Tenemos control dependiente, control semidependiente y control independiente. Sabemos que en este caso, pues el control dependiente son los controles que son fabricados o son usados para evaluar reactivos y metodologías del manufacturador. Es decir, el equipo que tenemos en uso, ¿cierto? Solo funciona en específico para esos equipos, ¿cierto? Que me da mi manufacturador. Son fabricados directamente por mi equipo manufactura, ¿sí? Hay unos controles semidependientes, ¿cierto? Que son controles que no son fabricados directamente por mi equipo de manufactura, ¿cierto? Por mi mismo equipo, ¿cierto? Mi misma casa fabricante. Sin embargo, son digamos que realizados, ¿cierto? Son establecidos con especificaciones básicas para ese tipo de metodología. ¿Qué quiere decir? No lo fabrica el fabricante, sin embargo, se fabrica bajo esas condiciones específicas que tiene dicha metodología, ¿sí? Entonces, eso lo hace semidependiente. Y tenemos en este caso el control independiente, ¿cierto? Que es donde nos vamos a centrar el día de hoy en este webinar, donde el control independiente puede ser mi control interno o puede ser mi control externo, ¿sí? Han escuchado de pronto el término control de tercera opinión. El mismo control de tercera opinión es el control independiente, ¿sí? ¿En qué se diferencian estos tipos de controles, cierto? Matriz de control, ¿cierto? Digamos que la base de que está hecho, ¿cierto? Si es liofilizado, si es líquido. También tenemos el tipo de evaluación. Digamos que los controles independientes, ¿cierto? Tienen una evaluación interlaboratorios, que esa es como una de las ventajas. Y el grupo de comparación. Digamos que cada tipo de control va a tener como su grupo de comparación. Entonces, por ejemplo, los controles dependientes, ¿cierto? Pues su grupo de comparación va a ser los mismos equipos del mismo fabricante, ¿cierto? Con la misma metodología. A diferencia, por ejemplo, de un control de calidad independiente, ¿cierto? Que en este caso, él me va a dar un reporte mundial, ¿cierto? En este caso, hablando específicamente de controles independientes de BioRack, ellos tienen una comparación interlaboratorios. Esta comparación interlaboratorio, ¿cierto? Es a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que yo mensualmente, ¿cierto? E incluso diariamente
pueda tener una comparación, ¿cierto?, de mi laboratorio con otros laboratorios a nivel mundial. En cuanto a metodología, ¿cierto?, equipo, ¿sí? Y en cuanto a grupo método. Bueno, acá hablamos en este caso sobre los parámetros que debemos de tener en cuenta. Digamos que seleccionar adecuadamente el material de control de calidad es una de las decisiones más relevantes en el laboratorio clínico. Esto cuando se pretende implementar un programa de control de calidad, ya que son los resultados que nos arrojan estos materiales, ¿cierto?, los que nos van a guiar en la evaluación de desempeño de las pruebas en nuestro laboratorio, ¿sí? Si nos equivocamos, ¿cierto?, en la selección de este material de control de calidad, podríamos estar realizando falsas interpretaciones. Entonces, vamos a ver aquí los parámetros, ¿cierto?, que debemos tener en cuenta al momento de yo seleccionar mi material de control de calidad, ¿sí? De seleccionar mi material de trabajo, ¿cierto?, para mi rutina de laboratorio, para mis pruebas de laboratorio. Entonces, tenemos inicialmente la matriz, ¿cierto? El término matriz se refiere en este caso a una sustancia o base en la cual el material de control es preparado, además de todos los aditivos, tales como los materiales agregados o preservativos, ¿cierto?, que son adicionados para fabricar el producto deseado por el usuario. Entonces, en la actualidad, ¿cierto?, las matrices, pues ya digamos que la idea es tener matriz humana, ¿cierto? Matriz similar a matriz humana. Sin embargo, ¿cierto?, todavía alguna que otras veces se usa esta matriz bovina, ¿sí? Digamos que anteriormente pues era más común encontrar esta matriz bovina, ahora en este caso pues los fabricantes buscan siempre tener controles, ¿cierto?, que simulen, ¿cierto?, que sean conmutables con la matriz o con el suero humano, con la muestra del paciente, ¿sí? Luego de esto tenemos lo que se habla del mantenimiento del lote. Entonces, digamos que cuando hablamos de mantenimiento del lote, ¿cierto? En este caso hablamos como de la vida media o la vida útil que tiene ese lote que yo tengo en uso, ¿sí? Lo que se recomienda siempre, ¿cierto?, es que mi lote de control de calidad pues tenga como una larga duración mientras yo tengo en uso ese lote, ¿sí? Porque digamos que a larga duración, ¿cierto?, a larga vida prolongada, yo puedo monitorear, ¿cierto?, mis desempeños en el laboratorio. ¿En cuanto a qué? Hablamos de desempeños en cuanto tengo cambios, ¿cierto?, cuando de pronto tengo un cambio de lote de reactivo. También cuando tengo de pronto un cambio de desempeño por mi lote de calibrador. Entonces, esta vida prolongada, ¿cierto?, de mi control de calidad me va a permitir poder detectar estos cambios que posiblemente si tengo un control, ¿cierto?, si tengo un control que digamos que cada mes o cada 2 meses me cambia de lote, ¿cierto?, de pronto no va a ser tan visible como si yo tuviera ese mismo lote, ¿cierto?, a lo largo de un tiempo, ¿sí? Digamos que puede que en este caso haya interferencia, cambié mi lote de control de calidad, ¿cierto? Y en ese momento no cambié mi lote de reactivo o mi lote de calibrador y no pude en este caso inferir que tal vez tuve un cambio de desempeño, ¿sí? Esto en cuanto al mantenimiento del lote. Hablamos también de controles líquidos o controles liofilizados, ¿cierto? Digamos que los materiales de control comerciales que han sido liofilizados deben ser reconstituidos, sea con agua, ¿cierto? O un diluyente especial. Cuando hablamos de controles liofilizados, ¿cierto? Hablamos de esta concentración que viene, en este caso, lista para hidratar, es decir, para agregarle sea agua destilada, agua desionizada o en este caso un diluyente especial, de acuerdo a lo que indique en este caso manufactura. Para este proceso, ¿cierto? Pues se hace la reconstitución, la hidratación y se requiere, bueno, pipetas automáticas, ¿cierto? Agua destilada, ionizada y seguir en este caso las instrucciones del fabricante. También tenemos en este caso los controles de forma líquida, con los cuales en este caso la ventaja de estos controles de forma líquida, ¿cierto? Es que yo elimino ese proceso de reconstitución. Y al yo eliminar ese proceso de reconstitución, puedo minimizar riesgos, ¿cierto? Riesgos en mi laboratorio, ¿cierto? En el procesamiento de mis pruebas. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿cierto? Sabemos que la reconstitución es muy operador dependiente, ¿sí? ¿Qué es operador dependiente? Que dependen del usuario. Entonces, el usuario, ¿cierto? Y de la pipeta, ¿no? También uso una pipeta y también uso mi agua, que son factores inherentes, ¿cierto? Que se requieren en este caso para el uso de mi reconstitución y que de cierta manera me interfieren, ¿cierto? En mi estabilidad, ¿cierto? Y en mi desempeño de control de calidad. Entonces, al yo tener una matriz líquida, ¿cierto? En este caso, pues voy a reducir ese riesgo, ¿cierto? Que de pronto, pues la pipeta no estuvo calibrada, ¿cierto? No me tomó las medidas adecuadas,
se me alteró la concentración, de pronto el agua ionizada, ¿cierto? No era tipo 1, tipo 2, digamos que no estaba en las últimas condiciones, me interfirió en este caso en mis controles de calidad, ¿sí? También en este caso, la estabilidad, ¿cierto? A veces digamos que, bueno, los controles liofilizados suelen ser un poco más estables que a veces los líquidos, ¿cierto? Son como que variables. Entonces, yo debo tener en cuenta estas variables, ¿cierto? Al momento de seleccionar mi material de control adaptado a mis características del laboratorio. ¿Por qué? Porque recordemos en este caso, ¿cierto? Que cada laboratorio tiene una característica específica o características específicas, como cuáles, temperatura, humedad, ¿cierto? En este caso que impactan también en el desempeño, ¿cierto? De las pruebas y en mi equipo, ¿sí? Luego revisamos en este caso lo que es controles valorados y no valorados, ¿sí? ¿Qué es un control valorado? Que en este caso la casa comercial, ¿cierto? Mi casa de manufactura se ha tomado el tiempo, ¿cierto? De realizar estudios previos, ¿cierto? En diferentes metodologías, en diferentes equipos, ¿cierto? Para tener unos rangos de referencia. De ahí parte en este caso nuestro inserto de calidad, ¿sí? A diferencia en este caso de los no valorados. En los no valorados, ¿cierto? Digamos que pues tenemos nuestro material de control, pero en este caso es el laboratorio, ¿cierto? In situ, ¿cierto? Yo como laboratorio es quien realizo como las mediciones, ¿cierto? Y establezco unos rangos de referencia. Entonces, eso es como la diferencia entre valorado y no valorado, ¿cierto? ¿Qué se recomienda, ¿cierto? En la medida de lo posible, que sean controles valorados. Luego hablamos de los niveles de concentración, ¿cierto? Cuando hablamos del nivel de concentración, en este caso hablamos los niveles que yo debo seleccionar para mi control de calidad, ¿cierto? Para mi prueba. ¿Por qué? Si tenemos un ejemplo puntual, hablemos en este caso de troponina, ¿cierto? Troponina I. Troponina I, ¿cierto? Tiene un alto impacto, ¿cierto? En el paciente, ¿sí? Es una prueba en este caso que requiere incluso valores, reportar valores críticos, ¿cierto? Entonces, digamos que yo debo elegir en este caso que mi control de calidad, ¿cierto? En este caso, me esté evaluando ese rango normal de troponina I, que es de gran relevancia, ¿cierto? Que es de gran importancia al momento de yo reportar mis resultados, ¿sí? Entonces, aquí vamos con, en este caso, para establecer lo de los niveles de concentración. Luego hablamos de los pasos pretratamiento, ¿sí? Estos pasos pretratamiento, digamos que algunas pruebas de laboratorio requieren un pretratamiento de la muestra antes de la realización del proceso analítico. Estos procedimientos generalmente requieren pipetear manualmente, ¿cierto? Y otros pasos que son más propensos a errores que el mismo proceso analítico. Entonces, la idea, ¿cierto? En este caso es que, con mi control de calidad pues pase por esos mismos pasos de pretratamiento, ¿sí? Luego hablamos en este caso de conmutabilidad, ¿sí? ¿A qué se refiere conmutabilidad? Conmutabilidad, ¿cierto? Que una muestra sea conmutable o que un material de control sea conmutable, ¿cierto? Se refiere a la capacidad de un material para mostrar propiedades interensayo, comparables con las muestras de los pacientes. Palabras más, palabras menos, significa que en este caso mi matriz de control, ¿cierto? Mi control de calidad sea o me simule lo más parecido la muestra de un paciente, hablando, ¿cierto?, de suero humano, orina humana, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo controlar, ¿cierto?, glucosa sérica, ¿cierto?, con un control de calidad de glucosa en orina, ¿sí? Eso ahí no es conmutable, ¿sí? A eso nos referimos en cuanto a ese término. También revisamos la parte de controles de tercera opinión o controles independientes. En este caso, pues, son controles, ¿cierto?, que no requieren son controles que no requieren optimización para ningún método o instrumento. ¿Qué quiere decir? Que puedo usarlo en cualquier equipo, ¿cierto? Y cualquier metodología. O sea, no están establecidos en específico para un solo instrumento o una sola metodología, ¿sí? Son fabricados por un manufacturador distinto al creador de los reactivos de mi equipo, ¿cierto? A los reactivos y mis calibradores. La matriz usualmente imita la muestra de un paciente en estos controles independientes y ofrecen una valoración imparcial del desempeño de una prueba. También revisamos la parte de multiparamétricos. Digamos que, ¿qué quiere decir multiparamétrico? En este caso, que yo tengo una referencia de control, ¿cierto? Y esa referencia de control me puede evaluar hasta 94 analitos, ¿sí? 80 analitos, 50 analitos. Sabemos que en algunas ocasiones, pues digamos que algunos controles vienen solo para un analito en específico. En este caso, que sea multiparamétrico es una gran ventaja, ¿cierto? En cuanto a optimización de tiempo, costos, espacio, ¿sí? Entonces, digamos que eso también es importante tenerlo en cuenta al momento de yo seleccionar un material de control de calidad.
¿Qué es un control de calidad independiente? El término control independiente se utiliza para describir un material de control que, 1, proporciona una evaluación de desempeño imparcial e independiente para un proceso analítico. 2, está optimizado para trabajar con ningún, está optimizado, ¿cierto? No está optimizado para trabajar con ningún sistema de prueba en específico. Como lo mencioné anteriormente, en este caso puede ser utilizado en cualquier equipo o cualquier metodología. Se fabrica independiente del instrumento, los calibradores y reactivos. Entonces, los controles de calidad independientes proporcionan como una evaluación imparcial e independiente del rendimiento de un sistema o método de prueba. ¿Por qué? Porque se fabrican independientemente del instrumento, los reactivos y los calibradores, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de independiente es que no está directamente relacionado con el manufacturador, ya que tiene su propia evaluación interlaboratoria. Hablamos también que no está diseñado para un manufacturador en específico, sino que puede ser utilizado en cualquier metodología. También hablamos que no está relacionado con el instrumento, los calibradores y reactivos en uso, ya que su matriz va a ser completamente diferente, o sea, no va a haber interferencia, ¿sí? Aquí vamos a mencionar las características, ¿cierto?, del control de calidad independiente. Entonces se dice que los controles de calidad independientes, ¿cierto?, son fabricados independientemente del instrumento, los reactivos y los calibradores. La evaluación independiente es más sensible a los cambios en el rendimiento del dispositivo, ¿cierto? Consisten en una matriz basada en humanos, generalmente, ¿cierto? Puede que de pronto pues exista una matriz bovina, ¿cierto? Un control independiente. 4, son similares a muestras de pacientes, que quiere decir que son conmutables. 5, ofrecen una vida útil prolongada y uniformidad de lote a lote, ¿sí? Hablamos de vida útil, más o menos un mantenimiento de lote, aproximadamente un año, ¿sí? 6, el control de calidad a largo plazo detecta cambios que pueden ocurrir con nuevos reactivos y calibradores, como lo mencionamos anteriormente. ¿Por qué debe usar un control de calidad independiente? Entonces, muchos fabricantes de instrumentos proporcionan calibradores y materiales de control para usar específicamente con sus propios sistemas. Estos controles están diseñados para usarse únicamente en sus propios sistemas de prueba y a menudo se fabrican con los mismos materiales que los calibradores. Por el contrario, ¿cierto? Los controles de calidad independientes se parecen más a muestras de pacientes. Pueden detectar mejor los cambios en el equipo y esto puede aumentar la confianza en los resultados informados por los pacientes. Aquí, digamos que hacemos un interrogante, ¿cierto? Un interrogante muy importante que dice, ¿existen riesgos asociados con el uso exclusivo de controles de fabricante o en el kit? ¿Cierto? La respuesta es que sí hay riesgos, ¿cierto? En usar, en este caso, controles asociados, en este caso, al mismo fabricante, ¿cierto? O al mismo kit de mi lote, de mi lote de reactivo o mi lote de calibrador. Sí hay riesgos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los controles de fabricante que están diseñados únicamente para su uso en sistemas de pruebas específicos, para los cuales están hechos, ¿sí? A menudo se fabrican con los mismos materiales se fabrican con los mismos materiales que sus calibradores. O sea, ojo al dato. Algunos materiales de control, ¿cierto?, dependientes o de primera opinión, son fabricados, en este caso, con los mismos datos, con los mismos materiales que sus calibradores, ¿sí? Entonces, esto puede, digamos que puede quedar ahí como una interferencia. Esto lo hace menos sensible a los cambios, ¿cierto?, en el rendimiento del dispositivo. Y esto puede llevar a la aceptación de resultados de pruebas de pacientes con errores analíticos que podrían ser médicamente importantes. Hablando de un ejemplo puntual, ¿cierto? A veces digamos que usar controles de calidad dependientes, que quiere decir del mismo manufacturador, de mis reactivos y calibradores, pueden mascarar sesgos, ¿cierto? Pueden mascarar estos sesgos que tenemos en mi prueba, ¿cierto? Digamos que yo no veo mi prueba, yo la veo bien, está estable, con distribución gaussiana, ¿cierto? En mi control independiente. Sin embargo, hoy tenemos como que mi amigo, ¿cierto? Mi ayuda extra, que es mi control externo, que también viene siendo un control de calidad independiente. En mi control externo, ¿cierto? Como una muestra, ¿cierto? Aleatoria,
yo voy a empezar a ver una tendencia. Esta tendencia no la vi en mi control dependiente, ¿sí? Por eso a veces se sugiere que, bueno, no está mal usar controles dependientes, sin embargo, estaría mejor, ¿cierto?, si nos apoyáramos en este caso con controles de calidad independientes, ¿sí? Que en este caso, pues, en algunas cuestiones, como cuando hablamos de sesgo, ¿cierto?, no se enmascara tan fácilmente, o sea, son más sensibles a los cambios, ¿sí? Vamos a mencionar algunas de las ventajas, ¿cierto?, del control de calidad independiente. Entonces, los controles de calidad independientes, digamos que estos que son imparciales no están optimizados para funcionar con ningún sistema de prueba específico. Como ya lo mencionamos anteriormente y hemos hecho mucho énfasis, ¿cierto? Se fabrican independientemente del instrumento, los reactivos y calibradores. Los controles independientes con una vida útil larga me permiten el uso del mismo lote de control en varios lotes, lo que brinda, ¿cierto?, al laboratorio la capacidad de detectar cambios que pueden ocurrir con un nuevo lote de reactivos o calibradores. Y cuatro, estos controles independientes tienen una comparación interlaboratorio, ¿cierto? Que en un programa de comparación interlaboratorios que reportan mensualmente e incluso diario, ¿cierto? Los datos son recolectados para cada producto de control de calidad analizado, ¿sí? Digamos que cada prueba va a tener mi comparación interlaboratorios, sea por grupo par o sea por grupo método, donde en este caso yo voy a tener como una referencia, una guía, ¿cierto? En cuanto a esta medida de mi grupo de comparación, en cuanto a la desviación estándar y en cuanto al CB, ¿cierto?, de mi prueba, que de cierta manera, ¿cierto?, me da como una ayuda al momento de yo revisar mi desempeño analítico. Estos datos, ¿cierto?, de comparación interlaboratorios son combinados con los datos de los otros laboratorios que se emplean en el mismo instrumento. El beneficio de un programa interlaboratorio es que proporciona estadísticas colectadas de pruebas repetidas diariamente en contraste con eventos únicos que ocurren solo unas pocas veces, ¿cierto? La media del laboratorio, o sea, la media de mi laboratorio, es comparada con mi grupo de comparación. Y en base a eso, en este caso, yo voy a tener unos cálculos estadísticos, ¿sí? Hay la diferencia entre la media, el laboratorio y el grupo de comparación, ¿cierto? Yo tengo en este caso mi media de mi laboratorio y mi media de mi grupo de comparación, y en base a eso, por ejemplo, yo puedo hacer un cálculo de sesgo, ¿cierto? El cual me evalúa la veracidad de la prueba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la imagen, ¿cierto?, que les tengo aquí en esta presentación, veo en este caso, por ejemplo, controles, ¿cierto?, del instrumento de manufacturador y reactivos del instrumento de manufacturador. Vemos en este caso, por ejemplo, que los lotes, ¿cierto?, cambian cada cierto tiempo. Aquí puede ser un año, ¿cierto?, pero puede ser menos. Tenemos casos, ¿cierto?, donde en este caso mi lote de reactivo me cambia de manera mensual. O no es mi lote de reactivo, sino en este caso mi generación, ¿cierto? Porque también tenemos metodologías que usan generaciones para los reactivos, ¿cierto? Entonces, en estos cambios, ¿cierto?, que constantes que yo puedo tener, sea con mi lote de reactivo, sea con mi lote de calibrador, una de las principales ventajas, ¿cierto?, de ese control independiente es el mantenimiento del lote, la larga duración, en este caso, de mi lote de control, donde yo voy a poder detectar, ¿cierto?, en este caso, voy a poder minimizar riesgos en cuanto a los cambios significativos, ¿cierto?, asociados de pronto a un cartucho específico de pruebas, ¿sí? No, yo aquí cambié cartucho, este día de hoy vemos que en este caso el desempeño se fue al piso, ¿sí? De mi prueba. Como cambié el cartucho y no, súper impreciso, una imprecisión marcada, ¿cierto? Entonces, a veces esta es una de las ventajas, ¿cierto?, que podemos tener con este control de calidad independiente, ya que por su larga vida de duración vamos a poder monitorear los diferentes cambios, ¿cierto?, que yo puedo tener en mi laboratorio e incluso hacer un diagnóstico, ¿cierto?, y hacer un plan de mejora basado en este caso a esos posibles riesgos que yo puedo encontrar en mi análisis de desempeño, ¿sí? Bueno, quise traer en este caso esta presentación, ¿cierto? Esta página web, digamos que con Biorack, ¿cierto? Eh, QuickSAC, ¿cierto? Tiene esta comparación interlaboratorios. Entonces, QCNEC, en este caso, es un portal de control de calidad que brinda acceso fácil y rápido a datos de control de calidad, información técnica y educación continua a través de Internet.
¿Qué quiere decir? Que digamos que si tú eres usuario, ¿cierto? FireRack, si tú tienes software Unity Real Time, ¿cierto? En este caso, tú puedes tener acceso a estas credenciales de CUSENEC. ¿Cuáles son las ventajas, cierto? En este caso, tenemos reportes mensuales interlaboratorios, ¿cierto? Pero adicional a eso, también tenemos, en este caso, reportes de manera instantánea. ¿Qué quiere decir? Que yo de manera diaria voy a poder monitorear, ¿cierto? Mi desempeño de las pruebas, ¿sí? Voy a poder monitorear mi desempeño de las pruebas, ¿cierto? En cuanto a media, en cuanto a sesgo, en cuanto a depresión estándar, ya que el software Unity Real Time, ¿cierto? Junto con los controles BioRack, me permite enviar la información, ¿cierto? A este portal, y este portal en este caso me condensa, ¿cierto? O me agrupa mi comparación interlaboratorios de manera diaria. Y yo, digamos que por lote y por prueba, voy a poder revisar en este caso este desempeño y monitorear, ¿cierto? Esto más que todo ha sido muy útil, ¿cierto? Ha sido muy útil cuando dejamos en seguimiento una prueba, ¿sí? En este caso, pues tenemos esta ventaja, ¿cierto? De estos reportes en tiempo real, de que es una revisión diaria y que es una información actualizada, ¿cierto? Entonces, este es el portal www.cusenec.com. Y en este caso la herramienta se llama InstantQC, ¿sí? InstantQC, reportes instantáneos de calidad, ¿sí? Adicionalmente a eso, en la herramienta, ¿cierto? Del portal, con mi usuario y contraseña, yo puedo, en este caso, descargar mis reportes mundiales, ¿sí? Mis reportes mundiales de mis lotes de control que yo tengo en uso, ¿sí? Entonces, es como QCNEC es el portal de información del control de calidad. Es líder en la industria, ¿cierto? Y brinda al personal del laboratorio una manera fácil y rápida de acceder a nuestros datos de control de calidad, ¿sí? Y a tener esta comparación interlaboratorios. Listo. Entonces, acá tenemos el Internet, porque es importante el control de calidad independiente, ¿cierto? Entonces, aquí nos hacemos un interrogante. ¿Existen directrices o recomendaciones específicas sobre el uso del control de calidad independientes? Sí, la respuesta es sí. Digamos que existen varias organizaciones profesionales que recomiendan específicamente el uso de controles independientes. Entonces, la mayoría de las organizaciones reguladoras reconocen que los controles de calidad independientes son una parte importante de un sistema de control de calidad de laboratorio eficaz. Hay una buena razón por la que estas pautas exigen controles independientes, ¿sí? Los controles del fabricante del instrumento son menos sensibles a los cambios en el rendimiento del dispositivo. Dos, los errores analíticos podrían afectar los resultados de las pruebas de pacientes. Entonces, el control de calidad, ¿cierto? Es una de las tareas más importantes que toma lugar en el laboratorio clínico. Digamos que es uno de los pilares fundamentales, ¿cierto? En mi laboratorio clínico, ¿sí? De ahí, digamos que puede partir todo, ¿cierto? Entonces, digamos que existen distintas regulaciones disponibles, ¿cierto? Como CLIA, ISO 15189, que describen las prácticas de control de calidad en el laboratorio. Este enfoque evita la comparación de datos con otros laboratorios que utilizan un programa entre laboratorios. ¿Por qué? Porque para hacerlo, los laboratorios deben de compartir un fondo común que proporcionaría un control de calidad independiente en este caso. Listo. Entonces, acá, habiendo hecho la introducción, ¿cierto? En cuanto a los referentes que tenemos o en cuanto a los estándares de laboratorio, ¿cierto? Hablamos de cumplir con el requisito de ISO 15189 de 2022, ¿cierto? En este caso, pues aquellos laboratorios que quieren acreditarse, ¿cierto? Basado en ISO 15189 de 2022, se recomienda, ¿cierto? Se debería, en este caso, se debe considerar implementar controles de calidad independientes o de tercera opinión. Vamos a hablar, ¿cierto? Específicamente de un numeral, ¿cierto? Donde mencionamos en este caso el uso, la recomendación del control de calidad independiente. Entonces, este es el numeral 737, ¿cierto? De la norma ISO 15189 de 2022. Entonces, aquí en este numeral, ¿cierto? Que hace énfasis en garantizar la validez de los resultados de los exámenes de mis pacientes. Entonces, la norma describe, ¿cierto? Este numeral tiene 9 debes, ¿sí? 9 debes que el laboratorio, en este caso, debería cumplir, ¿cierto? Entonces tenemos acá que el laboratorio debe contar con un procedimiento para monitorear la validez de los resultados. Los datos resultantes deben registrarse de tal manera que las tendencias y los cambios
sean detectables. Y cuando sea posible, se aplicarán técnicas estadísticas para revisar los resultados. Este seguimiento debe planificarse y revisarse. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí tenemos 3 debes, ¿cierto? En este caso, uno de ellos es que el laboratorio debe contar con un procedimiento, ¿cierto? Hablemos de un procedimiento operativo estándar, un POE, ¿cierto? Donde yo deba tener escrito, ¿cierto? Cómo monitoreo en este caso la validez de mis resultados. También nos menciona que los resultantes deben registrarse de tal manera que las tendencias y los cambios sean detectables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí sería bueno un control de calidad independiente, ¿cierto? Porque en este caso, como una de las ventajas es una vida prolongada, ¿cierto? De mi nota de control, va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Poder detectar estos cambios significativos. Adicionalmente a eso, nos menciona aplicar técnicas estadísticas. ¿Cuáles serían estas técnicas estadísticas? Mi media, mi depresión estándar, mi coeficiente de variación, mi sesgo, ¿cierto? Hablemos de métrica sigma, hablemos de rol total máximo permitido, ¿sí? En este caso, pues va enfocado a esos indicadores de calidad, ¿cierto? Que a su vez son herramientas estadísticas que usamos de manera diaria en mi laboratorio, ¿sí? Y este seguimiento debe planificarse y revisarse de manera continua. En el numeral 7372, ¿cierto? En este caso habla sobre el control de calidad interno en específico, ¿sí? Entonces nos dice, ¿cierto? Tenemos un ítem A y un ítem B. El ítem A en este caso nos dice que el laboratorio, ¿cierto? Debe contar con un procedimiento de control de calidad interno. Esto para monitorear la validez continua de los resultados del examen, de acuerdo con criterios específicos que verifique el logro de la calidad deseada y asegure, en este caso, la validez pertinente para la toma de decisiones clínicas, ¿sí? En este caso, yo debo asegurar, ¿cierto?, ese programa de control de calidad interno, porque así como aseguro mi programa de control de calidad interno, asimismo, aseguro los resultados de mis pacientes y aseguro, en este caso, la decisión clínica, ¿cierto?, que va a tener impacto en ese paciente, ¿sí? Recordemos que somos un rol fundamental e importante en este caso al momento de que se pueda dar un diagnóstico al paciente. Entonces, este ítem A, ¿cierto? Nos dice en el numeral 1, ¿cierto? Que se debe considerar la aplicación clínica prevista del examen, ya que la realización, las especificaciones para el mismo mensurando pueden diferir en diferentes entornos clínicos. Como segundo, nos dice que el procedimiento también debe permitir la detección de la variación del reactivo o del calibrador entre lotes o ambos del método de examen, ¿sí? En este caso, aquí hablamos nuevamente, ¿cierto? Que mi control de calidad, ¿cierto? Interno me debe, en este caso, permitir, ¿cierto? Identificar, inferir estos cambios que yo tengo al momento de que ocurre un cambio de lote, un cambio de reactivo, un cambio de calibrador, ¿sí? Para permitir esto, ¿cierto? El procedimiento de laboratorio debe evitar el cambio de lote en el material de control de calidad interno, ¿sí? Entonces, aquí aplica nuevamente esa ventaja principal que les mencioné anteriormente, en este caso, que lo ideal, ¿cierto? Uno de los parámetros fundamentales para yo elegir mi material de control es que pueda tener una vida útil prolongada, ¿cierto? En este caso, donde yo pueda detectar todos estos cambios, ¿sí? Se debe considerar el uso de control de calidad interno de terceros o independientes, ya sea como alternativa al material de control suministrado por el fabricante del reactivo o del instrumento, o además del mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en este caso, pues, yo como laboratorio clínico, ¿cierto? Debo considerar, en este caso, el uso de mi control de calidad independiente, ¿sí? Yo puedo usar mi control de calidad dependiente, ¿cierto? Que me lo da, en este caso, mi misma casa manufactura. Sin embargo, la norma ISO 15189, ¿cierto? Considera, ¿cierto?, que se debería, en este caso, además de ese control de calidad dependiente, tener un control de calidad independiente, ¿sí? Por las diferentes ventajas anteriormente mencionadas, ¿sí? El ítem B, ¿cierto?, del numeral 7372, dice que el laboratorio seleccionará el material de control de calidad interno que sea apto para su propósito previsto. Al seleccionar material de control de calidad interno, los factores a considerar deben incluir, ¿sí? Deben incluir. Digamos que los deben, ¿cierto? Los 9 deben que les acabo de mencionar en este caso, es, es como que lo que la norma en este caso considera que usted para cumplir con el requisito, ¿cierto? Debería cumplir. Entonces, uno, es la estabilidad con respecto a las pruebas de interés. Dos, que la matriz, en este caso,
sea lo más parecida posible a la muestra del paciente, ¿sí? Que sea conmutable. 3, en este caso, que el material de control de calidad interno reacciona al método de examen de la manera más parecida posible a las muestras de los pacientes, ¿sí? 4, que el material de control de calidad interno, digamos que proporciona un desafío clínicamente relevante para el método de examen. Tiene niveles de concentración que estén cerca de los límites de decisión clínica del paciente. Y cuando es posible, cubre el rango de medición del método de examen, ¿sí? En este caso, sí o sí, ¿cierto? Yo debería considerar tener un control de calidad que me evalúe estos rangos de decisión clínica del paciente, en los cuales digamos que tiene mayor impacto, ¿sí? Como también, en este caso, también debería tener en cuenta, ¿cierto? Que me evalúe como este rango completo de medición del método de examen, ¿sí? Es decir, controles con niveles dentro de los rangos de referencia normales y dentro de los rangos de referencia patológicos. Ya casi para culminar, ¿cierto? Vamos a mencionar en este caso algunos de los ejemplos, ¿cierto? En cuanto a la ventaja de usar controles de calidad independientes para minimizar, en este caso, los errores médicamente importantes. Entonces, aquí les traigo en este caso el primer ejemplo, ¿cierto? Que dice, detecte errores de calibración cruciales. ¿Qué dice? Que debido a que el control de fabricante fue diseñado para funcionar específicamente con el instrumento, un laboratorio no se dio cuenta de que el material de su calibrador se había degradado y que los resultados de los pacientes estaban comprometidos, ¿sí? En este caso, mi control, ¿cierto?, de fabricante, que fue fabricado, puede que con el mismo calibrador, ¿cierto?, con el mismo material de mi lote de reactivo, se degradó, yo no me di cuenta. Entonces, ¿por qué utilizar control de calidad independiente? Hablando de marcadores cardíacos, ¿cierto? Hay una referencia en Biorack, Leakage Cardiac Marker Plus Control LT, que se fabrica de forma independiente y por lo tanto imita más fielmente las muestras de los pacientes. El uso de este control, ¿cierto?, habría detectado un cambio en la degradación para evitar resultados de pacientes erróneos, ¿sí? Como segundo ejemplo, ¿cierto? Tenemos detectar errores de procedimientos importantes. Entonces, durante las pruebas de TTPA, un laboratorio comparó los resultados de los controles del kit que estaban dentro del rango con un control independiente de Biorack que estaba fuera del rango. Esto alertó al laboratorio sobre un cambio de procedimiento perdido. Entonces, ¿por qué utilizar control de calidad independiente? El control de coagulación, LipoCheck de Biorack, imita más cerca las muestras de los pacientes, ¿cierto? Y el uso de este control permitió al laboratorio detectar un error de procedimiento que potencialmente podría haber afectado los resultados de los pacientes. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Un tercer ejemplo en cuanto a detectar equipos defectuosos. Se cita, ¿cierto?, que los resultados de control de PTH intacto del fabricante del instrumento estuvieron dentro de los límites aceptables. Sin embargo, un control independiente de Biorack proporcionó valores superiores a los esperados. Después de reemplazar el luminómetro, el control de Biorack cayó dentro del rango aceptable, ¿sí? Digamos que este control de calidad independiente, ¿cierto?, permitió en este caso detectar esta falla en el equipo, ¿cierto?, que pudo de pronto posiblemente verse enmascarada si yo usara un control dependiente. Y como cuarto ejemplo tenemos detectar turnos después del mantenimiento del instrumento. Entonces, después del mantenimiento preventivo del instrumento, los controles de fabricante estaban dentro del rango aceptable, ¿sí? Sin embargo, hubo un cambio para un control Biorack independiente. La preocupación por este cambio, ¿cierto?, resultó en la necesidad de ajustar la estación de lectura de diapositivas. En este caso, ¿cierto?, el uso del control de calidad independiente permitió detectar este cambio, ¿cierto?, de turnos después del mantenimiento del instrumento. A veces pasa, ¿cierto?, que post mantenimiento, ¿cierto?, se evidencian casos que incluso, digamos que el desempeño puede cambiar, ¿no? Tenemos acá, en este caso, ya para terminar, ¿cierto? Quise traer algunos estándares de laboratorio, ¿cierto?, que refieren o recomiendan el uso del control de calidad independiente, ¿sí? Entonces tenemos estándares como ISO 15189 y como Clinical and Laboratory Standard Institute, ¿cierto?, que este es como un estándar de referencia en Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice la norma ISO 15189? Se debe considerar el uso de materiales de control de terceros independientes, ya sea
en lugar de o además de cualquier material de control suministrado por el fabricante del reactivo o el instrumento. ¿Sí? Siempre nos dice que además de, se debe considerar siempre tener este uso del control de calidad independiente. Y CLSI, ¿cierto? Lo que conocemos como CLSI, que es el Clinical and Laboratory Standard Institute, nos dice que los materiales de control de calidad deben ser diferentes de los materiales del calibrador para garantizar que el procedimiento de control de calidad proporcione una evaluación independiente del rendimiento del procedimiento de medición, ¿sí? Entonces, en este caso, CLSI nos recomienda, ¿cierto?, que nuestro control de calidad usado en mi laboratorio sea diferente, ¿cierto?, a los materiales de control usados en mi lote de calibrador, ¿sí? Aquí, bueno, hemos terminado como la parte conceptual, pasamos como a la parte de preguntas, ¿cierto? En este caso, pues, si han tenido preguntas y las han podido, en este caso, dejar en el chat, vamos a pasar al espacio para resolver, en este caso, las preguntas. Listo. Entonces, tenemos una pregunta, ¿cierto?, de la participante Verónica Estrada, donde dice o nos pregunta, ¿cierto?, que si los controles urinarios de Biorad, la matriz proteica es albumina-movina. No. En este caso, los controles independientes de Biorad, ¿cierto?, son matrices, digamos que son las matrices humanas, ¿cierto? En este caso, no son matrices de albumina-bovina, sino de matriz humana. Quería sencillamente reforzar algunas cosas y puntualizar algunas cosas de lo que manifestó Angeli. Realmente, últimamente se ha subvalorado un poco el uso del material de control de calidad de tercera opinión. Estamos teniendo una situación en donde se subvalora tanto el uso del material de control de tercera opinión como el material de control en general. Y es algo muy preocupante que estamos viendo en el medio, pero que quisiera resaltar y aprovechar la oportunidad de este webinar para resaltar algunas cositas, ¿cierto?, que hemos planteado acá y que Angeli ya ha planteado. En esta gráfica les estoy contando realmente cuál es la idea de un material de control de calidad. Cuando yo tengo en estadística, tengo estos puntos y yo veo esto acá, un sesgo, por ejemplo, positivo, muchas veces este sesgo yo no lo puedo ver con un control de calidad dependiente. Muchas veces yo no puedo ver eso con un control de calidad dependiente. Y como ha planteado Angeli y como ha planteado algunos ejemplos, hay muchos casos documentados en la literatura en los que los controles dependientes no identifican el desempeño, los cambios en el desempeño que permitan identificar errores que se puedan cometer en el laboratorio clínico. Acá les quiero recordar que Quick es representante en Colombia para Biorad Laboratories Inc. y Biorad es un productor de materiales de control de calidad de tercera opinión. No somos los únicos, claro, no somos los únicos. Tenemos otros colegas con presencia en muchos sitios del mundo, en Latinoamérica, en Colombia, que también tienen materiales de control de calidad de tercera opinión. Entonces, es importante que los participantes sean conscientes de que hay muchas opciones. Por supuesto, nosotros les presentamos y queremos invitarlos a que nos contacten. Biorad tiene un gran portafolio de productos de material de control de calidad de tercera opinión y a través de Quick, a través de nuestro contact center y a través de nuestras redes sociales nos pueden contactar. Quiero hacer énfasis en algo. Cuando yo tengo un material de control de calidad, lo que yo busco es identificar algo. Y quiero hacer un símil como cuando nosotros tenemos que pasar por un filtro de un aeropuerto. Seguramente muchos de los que estamos presentes acá hemos pasado por un filtro de un aeropuerto. Esos filtros son de muchas categorías, ¿no? ¿Este filtro qué quiere hacer?
Ese filtro lo que pretende es identificar armas, explosivos, cualquier elemento que pudiera dañar y que pudiera ser una amenaza dentro del aeropuerto o dentro de un vuelo. En ese caso, hay muchos filtros que tienen escáneres más potentes o menos potentes. Hay algunos, hay algunos que incluso en aeropuertos pequeños no hay filtros, sino que hay una persona, un oficial de seguridad que hace la inspección física y eso pues también vale, ¿no? Eso también es válido, es un control para identificar armas explosivos. De repente en otros aeropuertos podamos tener un filtro en donde haya más sofisticación y se identifiquen armas y explosivos en una forma más eficiente. Pues en la misma forma, el material de control de calidad y el control de calidad en sí, lo que pretenden es identificar errores analíticos. No queremos decir, y que no se vaya a quedar la sensación, que los controles dependientes o de primera opinión no ejercen un control. Claro que ejercen un control, claro que es válido. Igual que el guardia de seguridad en un aeropuerto pequeño puede hacer una inspección física y puede identificar si de repente hay armas muy visibles, y eso lo puede hacer el control de primera opinión. Si hay errores muy grandes, los puede identificar. Cuando ya tenemos errores muy grandes, el control de primera opinión también los puede identificar. Si yo no tengo sino control de primera opinión y no tengo más opción, pues por lo menos algo está bien. Pero en la medida de lo posible, utilizar materiales de control de calidad de tercera opinión, lo que hace es que aumenta la eficacia de este control de calidad analítico, porque nos maximiza, como nos ha dicho Angeli, maximiza esos errores, los muestra mucho Llegando más. aquí a otro apostar a ver si... Creo que la doctora Karen tiene el micrófono abierto, ya. Entonces, es importante que nosotros entendamos para qué es el control de calidad. No solamente el material, ¿no? El material, por supuesto, pero también todas las herramientas estadísticas que utilizamos para poder identificar si hay un sesgo, si el error de medición está superando la expectativa del laboratorio, el definido por el laboratorio, si tenemos un problema de reproducibilidad. El material de control de calidad obviamente es importante. También es importante el análisis que yo hago con los datos que me arroja ese material de control de calidad. Y acá quiero hacer énfasis, insisto, en que lo que hace un material de control de calidad de tercera opinión, o lo que hace un material de control de calidad en general, es actuar como un filtro de seguridad. En este caso, lo que hace no es identificar explosivos o armas, sino lo que hace es identificar errores analíticos. ¿Quién tiene mayor capacidad para identificar errores analíticos? Claramente, el material de control de calidad de tercera opinión tiene mayor capacidad para identificar errores analíticos. No lo digo yo, por supuesto, solamente, o sea, claro, yo sí lo digo, pero tenemos mucho en la literatura que nos permite a nosotros visualizar la importancia del material de control de calidad en el laboratorio clínico. Muchos sabemos, ¿cierto? Mucho se ha dicho que los resultados del laboratorio clínico influencian aproximadamente el 64% de las decisiones médicas. Les dejo ahí la bibliografía para que la tengamos en cuenta. Mucho se ha dicho acerca del costo tan bajo que es las pruebas de laboratorio clínico con respecto a lo que se invierte en salud. En la literatura se ha reportado que el gasto del laboratorio clínico es apenas un 5% del gasto invertido en salud, 5 centavos por cada dólar invertido. Es lo que representa la prueba del laboratorio clínico, no el material de control de calidad. Luego, si el porcentaje de inversión
monetaria es tan bajo, deberíamos ser mucho más cuidadosos y no caer en unas exageraciones de costos, de querer minimizar los costos al máximo cuando ya tenemos una herramienta muy valiosa que son las pruebas del laboratorio clínico para poder hacer un diagnóstico y hacer un seguimiento al paciente. Ahora, también está documentado que entre el 70 al 80% de las decisiones clínicas están basadas en una información derivada de los resultados del laboratorio clínico. Aquí les dejo la bibliografía, pero la idea con eso es insistir, bueno, y si es tan importante los resultados del laboratorio clínico, ¿por qué estamos llegando a una exageración en donde los laboratorios quieren absolutamente minimizar los costos cada vez más de lo que significa producir un resultado en laboratorio clínico? A veces con una situación muy crítica, y es que corren 2 muestras de control en la mañana y corremos 1000 muestras de pacientes después. Está también documentado que el laboratorio clínico debería correr control de calidad entre los pacientes cuando tiene grandes volúmenes de pacientes, como en este caso está sucediendo en muchos laboratorios que son centros de procesamiento y que estamos viendo este fenómeno de que hay muchas tomas de muestras, pero tenemos ahora muchas centrales de procesamiento. Cuando teníamos nosotros que procesar 10 pacientes, 20 pacientes, bueno, era válido que yo corriera un control al inicio de la corrida analítica, pero ahora tenemos situaciones en donde se corren 1000 muestras de pacientes y se siguen corriendo 2 muestras de control de calidad al inicio de la corrida. Durante todo el día cambiamos de reactivos, a veces se cambia de operador, a veces se tiene que hacer cambios en el sistema, a veces hay fluctuaciones de luz, a veces pasan cosas, se tuvo que cambiar un reactivo, se tuvo que hacer cosas adicionales y no se vuelve a controlar. Aún si yo no hiciera cambios, se debería controlar cada cierto número de pacientes. ¿Cada cuántos pacientes? También está documentado y hay muchos estudios que han indicado y se han preocupado por determinar cada cuántos pacientes yo debería correr control de calidad para asegurarme que realmente los resultados que estoy entregando a los pacientes son confiables. Pero si no queremos gastar más en control de calidad, al menos deberíamos cerrar la corrida analítica con una corrida de control de materiales de control de calidad para que haya un bracket al inicio y un bracket al final que me diga, bueno, me quedo tranquila. Al inicio el sistema estaba bajo control, al final el sistema estaba bajo control también. Y si al final el sistema no está bajo control, me tendría que devolver y decir desde cuándo y desde qué número de paciente el sistema estuvo fuera de control. Entonces, la invitación es a que no caigamos en falsos ahorros que al final pueden conducirnos a resultados inadecuados que van a tener un costo muchísimo mayor para el laboratorio clínico y para el sistema de salud. Como decía Angeli, los controles de tercera opinión, o también llamados controles independientes, han sido diseñados para ofrecer una evaluación independiente, imparcial, del desempeño de un instrumento, que no los fabrique el mismo manufacturador de los reactivos, porque también está documentado que los controles dependientes o de primera opinión son optimizados para el sistema, para el analizador en el que se está corriendo las muestras de los pacientes. Ahora, hay varios casos, pero acá les quiero dejar un estudio de caso que es ¿cierto? Esta es la bibliografía. Aquí se los dejamos y con mucho gusto, si alguien está interesado en el documento, con mucho gusto nos escribe y se lo enviamos por email. Estos estudios de caso fueron tomados de este documento, de esta publicación, en donde tenemos varios casos. Dice, ¿cierto? Un estudio de caso 1. Se identificó variabilidad entre lotes con control de tercera opinión. ¿Qué situación tenemos? Un laboratorio del Reino Unido se puso en contacto con su proveedor
de controles externos informando resultados de control de calidad superiores a los esperados para tiroglobulina. Se utilizó un control de tercera opinión y los resultados se vio que eran 4 veces más altos que los que se estaban corriendo de primera opinión. Después entonces se hace una revisión exhaustiva de los procedimientos y procesos. El cliente se pone en contacto con el fabricante y el fabricante le informa que en efecto hay un sesgo positivo con algunos lotes de reactivos, incluidos el lote que estaba utilizando el laboratorio. Eso es un caso que está documentado en este artículo que les comento y que si el laboratorio se tuvo que esperar a ser excluido en un control de calidad externo para poder llamar al fabricante y decirle, mira lo que está pasando, ¿cierto? Me excluyeron, pero su control de calidad interno le daba bien, le daba bien. Cuando corren el control de calidad de tercera opinión se dan cuenta que ahí sí se evidencia el sesgo, porque el control de tercera opinión es más sensible y es más eficaz para identificar esos errores analíticos que muchas veces el control de primera opinión no identifica. Conclusión, en este caso, al utilizar un control de tercera opinión, el laboratorio pudo detectar un cambio en los resultados después de cambiar el lote reactivo que el control del fabricante no detectó. Esa es una situación real que sucedió y está reportada. Muchas veces no reportamos, muchas veces, la realidad es que muchas veces suceden cosas y los laboratorios en general no publicamos. Por eso cuando uno va a la literatura, las mayores publicaciones se encuentran en Europa, en Estados Unidos. Los latinos y los colombianos no publicamos mucho nuestras experiencias. Otro estudio de caso. Se superan los errores del instrumento con un control de tercera opinión. Un laboratorio que utilizó un control de tercera opinión observó un sesgo negativo constante para una prueba de alaninoaminotransferasa que no pudo ser replicado en el control del fabricante. El laboratorio se comunica con el fabricante y le informa que el problema que estaba en el control y le indica que el fabricante que realmente hay una dificultad. Se hace una investigación y se lleva a la conclusión de que hay que hacer una etapa de lavado y un procedimiento específico en la metodología. Este es otro caso que está reportado y que evidencia que el uso de control de tercera opinión, en este caso, permitió identificar un procedimiento con el instrumento que el control recomendado de primera opinión no logró identificar. Un estudio de caso 3. Un estudio de caso 3 lo tenemos para PTH, que Angeli mencionaba uno similar. Bueno, esto sucedió por un recall. Un recall en Estados Unidos es cuando un manufacturador, cuando la FDA le solicita a un manufacturador de diagnóstico in vitro retirar alguna prueba del mercado. Entonces, esto fue publicado en esta revista y se hizo la investigación del caso. Hay un recall, o sea, hay una solicitud de la FDA para que sea retirada la prueba de PTH a una compañía de diagnóstico in vitro. Y después la compañía de diagnóstico in vitro explica las razones y dice, bueno, hubo un cambio en el desempeño que tenía el potencial de generar resultados falsamente elevados en los pacientes y los resultados generados con unos lotes de reactivos específicos demostraron un cambio positivo en comparación con los generados con lotes de reactivos anteriores y calibradores anteriores. La magnitud del cambio que se identificó estaba entre 3 y 45% y también se declaró que los controles del fabricante no detectaron ese cambio. En conclusión, para este ejemplo tenemos que los controles del fabricante no detectaron estos cambios en el desempeño y que finalmente se logra identificar estos cambios en el desempeño con un control de tercera opinión. Esas son las cosas que nosotros tenemos que evaluar cuando vamos a hacer economías que pueden ser falsas economías y que yo digo por un centavo menos, entonces me quedo con controles de tercera opinión, pero el riesgo, y ahora en esta era de los riesgos, ¿cuál es el riesgo de usar controles de primera opinión en el día a día? ¿Cuál es el riesgo de ahorrarme un centavo
o nosotros podríamos decir algunos pesos en favor del control de primera opinión cuando estoy arriesgando un resultado, o sea, no estoy aumentando la seguridad y no estoy colocando barreras para mitigar la posibilidad de entregar resultados con errores analíticos. Los controles de tercera opinión definitivamente mitigan el riesgo de entregar resultados con errores analíticos. Les queremos recordar que Bio-Rad y nosotros en Quick estamos muy complacidos de tener un portafolio enorme de controles de tercera opinión prácticamente para todas las áreas del laboratorio clínico, con las ventajas adicionales que mencionaba Angeli de los materiales de control de tercera opinión, y es que cuando yo tengo un material de control de tercera opinión que es independiente del fabricante, yo también puedo observar y le puedo pedir al proveedor, en este caso a nosotros, que me diga cómo están dando los resultados en otras plataformas. Muchas veces tenemos la situación que los laboratorios dicen o los pacientes dicen, es que el resultado en el laboratorio A me dio muy diferente a lo que me está dando acá. Puede ser sencillamente porque el laboratorio A usa una plataforma de Roche y mi laboratorio A usa una plataforma de Abbott, o porque el laboratorio A usa uno de Siemens y yo uso una de Quidel Orthoclinical. Esa es otra ventaja adicional que tienen los controles de tercera opinión, que en cualquier caso, ¿cierto? Yo puedo solicitarle al fabricante o a su representante, en este caso en Colombia, a Quick, que me diga cómo se está comportando la tiroglobulina en las diferentes plataformas y me da información adicional. Me dice, mira, sí, es que realmente los valores de tiroglobulina por mi plataforma están mucho más altos y por otras plataformas están mucho más bajos. También eso es un valor enorme que tienen adicional los materiales de control de tercera opinión. Adicional a todo lo que decía Angeli de que son multiparamétricos y que terminan también ahorrando costos, porque cuando yo uso un material de control para 10 analitos y otro para otros 10 y otros para otros 10, todos tenemos volúmenes muertos en los sistemas de medición. Entonces termino yo botando una cantidad de material de control de calidad porque el material tiene muy pocos analitos. Los controles de calidad de tercera opinión se caracterizan porque tienen gran cantidad de analitos en una sola matriz. Nosotros, por ejemplo, tenemos el control de inmunoensayo que tiene alrededor de 110 analitos en uno solo. Los controles de química tienen alrededor de 80 analitos en un solo frasquito. Entonces, eso también me permite optimizar tiempo porque no me toca estar usando muchos materiales, optimizar material porque tengo que botar menos volumen muerto, optimizar procedimientos porque tengo que reconstituir menos, optimizar espacio porque tengo que almacenar menos en mi nevera. Y se dan eficiencias adicionales a las que se tendrían contempladas con eh, solamente con el uso de materiales de control de calidad de tercera opinión. Hay muchas ventajas definitivamente. Listo. Entonces, inicialmente teníamos la pregunta de la participante Verónica Estrada, donde nos preguntaba que si los controles urinarios de Bio-Rad, la matriz es proteica, si la matriz proteica es albúmina bovina. A lo cual respondimos en este caso que no es albúmina bovina. En este caso, la matriz, ¿cierto?, de nuestros controles de calidad independientes Bio-Rad son matrices humanas. En este caso, orina humana, ¿sí? En nuestro portafolio de productos, Verónica, tenemos 3 tipos de control, ¿cierto? Usados para química urinaria, ¿sí? Tenemos una matriz liofilizada, una matriz líquida y hay un control especial específico para microalbúmina. La doctora menciona que por Abbott se revisó y dijeron que era porque en el control se utilizaba albúmina bovina y había una reacción cruzada. Sí, es posible que haya una acción cruzada. En este caso, doctora, si quieres, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro número de contact center, te puedes comunicar y si requieres alguna asesoría, ¿cierto? En cuanto a este control de calidad, bienvenido. El doctor Carlos Daza nos pregunta que si contamos con control independiente para TSH neonatal.
Recordemos que control independiente puede ser control interno y externo. En este caso, QuickSAS cuenta con un control independiente, ¿cierto? Tipo control de calidad externo del Colegio Americano de Patólogos para TSH neonatal. La doctora Claudia Yamile nos pregunta qué diferencia hay si calibro con el estándar o con un multicalibrador. Doctora Claudia, ahí tendríamos que entrar a mirar en más detalle, ¿cierto?, las características de cada calibrador, ¿sí? El estándar, ¿cierto?, puede ser específico para cierta prueba y el multicalibrador, digamos que puede usarse en este caso para distintos analitos. Entonces, se entraría a revisar en este caso estas características, ¿cierto?, de cada tipo de calibrador. Habría que revisar.